Estimados estudiantes de la carrera de Historia, segundo semestre, bienvenidos a la materia Abya 2. Hoy vamos a comenzar una nueva unidad denominada la unidad número 6, los Olmecas. En ese sentido, vamos a comentar, hacer una pequeña introducción, que la cultura de los Olmecas es denominado como la cultura madre de todas las culturas que se han desarrollado en el centro de Abya, o también conocido como Mesoamérica o el centro de América. Los Olmecas se han caracterizado por un conjunto de rasgos que hablan de su desarrollo cultural, tal y como nos muestra la imagen. Uno de estos rasgos importantes fue la gran construcción de monumentos. ¿Quiénes fueron los Olmecas? Son denominados los habitantes, la gente del país de Hule. Hule porque la goma, el hule, se extrae de un árbol, y este árbol, este conjunto de árboles, este bosque, es el lugar, la región donde los Olmecas se desarrollaron. Los Olmecas también son denominados la cultura madre en Mesoamérica. Dada a su complejidad, lograron diseñar, construir monumentos de gran magnitud. Actualmente son observados en México, donde se ha desarrollado la cultura de los Olmeca. Como nos muestra el mapa de Centroamérica, México, la cultura olmeca se ha desarrollado entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. Todo el círculo que nos muestra la ubicación de la cultura olmeca en los lugares denominados las lomas, la Venta, San Lorenzo y los Tres Zapotes. Los sitios en la región donde los Olmecas tuvieron su gran desarrollo en Centroamérica, entre el Golfo de México y el Golfo del Pacífico. Los puntos que nos marcan la ubicación, el lugar donde los Olmecas tuvieron su desarrollo. Es en ese sentido que, rescatando el panorama geográfico de los Olmecas, debemos señalar que esta cultura se desarrolló entre los años 1300 y 600 antes de Cristo, perteneciente al periodo preclásico o formativo. Se considera a la cultura olmeca como una de las más importantes. En este sentido, a la cultura olmeca se le atribuye un conjunto de grandes avances, como la construcción de pirámides y otro tipo de megaconstrucciones aún hoy en día visibles en Centroamérica. Ese conjunto de avances que la cultura olmeca implantó, originó, fueron adoptados posteriormente por las otras culturas ya conocidas, de las cuales vamos a hablar más adelante. Entre sus principales ciudades o lugares donde construyeron sus pirámides y sus monolitos podemos hablar San Lorenzo, los Tres Zapotes, la Venta, entre otros. En cuanto a sus características principales, debemos señalar la arquitectura y la escultura, en el cual se ha podido evidenciar el gran avance tecnológico de los Olmecas, toda vez que tuvieron que recorrer 100 kilómetros para trasladar a la piedra como materia prima para el diseño de su arquitectura.
y en ese sentido podemos destacar a las enormes cabezas cuyo peso supera más de 10 toneladas. Entonces, el gran monumento arquitectónico, los altos relieves, las estelas que ellos han producido, son el legado que ha servido como punto de partida a otras culturas, como pasó en el sur de Abya con la cultura o la civilización o el imperio de los incas, que en su contexto agarró, aprovechó, aprendió lo mejor de otras culturas para engrandecer su imperio. En cuanto a los aspectos socioculturales de los olmecas, podemos señalar que esta civilización o cultura denominado rural tuvo una actividad agrícola, se dedicaron a la pesca y en ese sentido surge el comercio para interrelacionarse con otras culturas a través del intercambio de una gama de productos para poder abastecer a su población en general, como también la población de culturas que eran vecinos de los olmecas. En ese entendido también surge una clase, los sacerdotes, dedicados a el culto a sus deidades. Y en ese sentido erigen grandes monumentos para expresar lo que podríamos denominar un poder y una inspiración religiosa con lo político. En ese sentido, los centros ceremoniales como San Lorenzo, la Venta y los Tres Zapotes nos muestran cómo los olmecas tuvieron esa interrelación entre lo sagrado, la religión, con la política. Toda vez que el comercio también fue otra forma de realizar comunicación con otras culturas, como también hacia el interior de la cultura olmeca. En otras palabras, podemos hablar que el comercio fue muy realizado, fue muy participado por un conjunto de habitantes en la ciudad de México, en el norte y al sur de Honduras. El arte de los olmecas no fue más que la expresión de la arquitectura en Mesoamérica, a partir del diseño del tallado de las enormes cabezas y los centros ceremoniales que le ha marcado la diferencia para los olmecas a partir de su interpretación religiosa sagrada. Es así que sus ciudades han constituido la máxima expresión porque en la mayoría se contempla estas cabezas de enormes colosales. Uno de los rasgos más importantes, por ejemplo, como nos muestra la imagen, es el tamaño de estas cabezas que aún hoy en día pueden ser visitados por turistas. En ese sentido, la arqueología señala que estas cabezas pueden representar a quienes fueron reyes de los Olmeca. En cuanto a la cabeza de magnitudes colosales, debemos señalar que esta representa una complejidad sociopolítica de la cultura. Estas rocas de origen volcánico actualmente fueron tallados para poder elaborarse enormes cabezas con alrededor de 10, 20, 30, 40 y más toneladas. Roca que a lo largo de la historia sigue marcando la diferencia entre el conocimiento del tallado por parte de los olmecas y la representatividad para su pueblo. Como nos muestra la imagen, una posible forma de cómo se habrían esculpido las diferentes cabezas. Debemos señalar que en ese sentido los arqueólogos, los paleontólogos y demás ciencias no precisan exactamente cómo se han edificado
las enormes cabezas de los olmecas. Como pueden observar, la imagen que nos muestra una perfecta creación, tallado, diseño de las cabezas de los olmecas. Se trata de interpretar, conocer, indagar y descubrir cuáles fueron las herramientas utilizadas por los olmecas. Las cabezas que vemos enfrente nos muestra el sitio de San Lorenzo, las cuales fueron datadas hace 1200 a 900 años antes de Cristo, con una altura de 2.9 metros, casi 3 metros, y un ancho de 2 metros y 1. En esta imagen podemos observar las diferentes cabezas de los olmecas, las diferentes cabezas que fueron tallados por esta cultura, denominado madre de las culturas. Y en este sentido podemos apreciar la diferencia que hay entre un rostro de otro, un rostro de los otros. En ese sentido, los arqueólogos señalan que estas cabezas representarían a los diferentes reyes que pasaron por los olmeca, como parte de su gran dinastía olmeca. Miren, en la imagen nos muestra la gran cabeza y al lado uno de los arqueólogos que se puso a limpiar la cabeza. Acá vemos otra imagen donde un arqueólogo está al lado de una cabeza y la cabeza está siendo desenterrada y para su posterior limpieza y traslado. En cuanto a los altares, podemos señalar al altar de San Lorenzo, como las losas también denotaron su magnificencia en cuanto a estilo, a decoración de las expresiones de los olmecas. Entonces, como podemos observar, es muy importante destacar y señalar que los olmecas tuvieron un gran conocimiento de la arquitectura en el tallado de altos relieves. De igual forma, las losas siempre como un rasgo señalándonos que los olmecas conocían muy bien la precisión y el arte. Similar al estilo barroco en Europa, las muestras, los restos de la cultura olmeca nos hace recordar que ellos mantuvieron un gran conocimiento de el arte, la decoración. Es en ese sentido que las edificaciones y las estelas de los olmeca nos muestra y nos dice cuán grande fue el conocimiento por parte de sus habitantes respecto a la arquitectura, la escultura. Debemos señalar por otro lado que el culto chamánico fue practicado al igual que el nahualismo, es decir, se trataba de entender y comprender la creencia a partir de la existencia de espíritus sagrados en el planeta, sobre todo en la naturaleza. Los animales que predominan en la iconografía olmeca son aquellos que ellos consideraban muy importantes: el jaguar, el caimán, la serpiente y el tiburón. Eran animales considerados por los olmecas como animales sagrados y en ese sentido les dieron una gran representación para ellos, tal y como nos muestra la gran amalgama de figuras talladas: el jaguar, esto que aquí vemos que se parece más a una serpiente,
Y acá vemos a una estela y entre sus brazos se encuentra agarrando a una serpiente. Aunque la imagen no está bien clara, algunos lo van a denotar que fuera un tiburón. El tallado de la cultura olmeca en las piedras, el jade, la nefrita, la serpentina y la obsidiana nos muestra que los olmeca conocieron el arte del tallado en un conjunto de materiales, como el jade y la obsidiana, por ejemplo. Acá la imagen en la parte inferior izquierda nos muestra un tallado en jade. ¿Qué nos puede decir esto? Que los olmeca fueron y se especializaron en el tallado de un conjunto de diferentes materiales. En ese sentido, la especialización también habría marcado en la cultura olmeca como un legado que ha sido heredado por otras culturas para poder aplicar el mismo método, la misma tecnología para la edificación de otras estructuras, como las pirámides, que abundan en gran parte de Centroamérica y son la máxima representación de un conjunto de culturas. La imagen, o las imágenes en este caso, nos muestran un conjunto de tallados, un conjunto de trabajos que representa perfección en cuanto a la calidad misma de el producto terminado. Es un conjunto muy grande los tallados que se ven en los museos que pertenecen a la cultura olmeca y que a la vez también significa una expresión cultural de los olmeca. En algunos aspectos está relacionado con su aspecto religioso, con su aspecto cultural, social, político, económico. En ese sentido, también se atribuye a que habrían sido los olmecas quienes habrían inventado el juego de la pelota. El juego de la pelota que también se encuentra en otras culturas, como lo vimos que también el juego de la pelota fue parte del Popol Vuh en otras culturas posterior a los olmecas. Así como nos muestra la imagen superior izquierda, dos personas jugando al juego de la pelota. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que de alguna manera la ritualidad y el culto de los olmecas estuvo relacionado, y una expresión de esto sería el juego de la pelota, a partir de una combinación de religiosidad. En este dibujo, en la parte central izquierda, podemos encontrar un conjunto de grabados, los mismos que han sido interpretados en la imagen que está al lado derecho. Es en el sentido que este bloque nos muestra un conjunto de inscripciones epigráficas que va marcando, que va señalando la historia de los olmecas. En ese sentido, terminamos indicando que el pueblo, la cultura o civilización olmeca tuvo su gran importancia, tuvo su máximo desarrollo en gran parte de Mesoamérica, específicamente a orillas del Océano Atlántico o el Golfo de México, toda vez que en ese sentido los olmecas son denominados la cultura madre de otras culturas. Con eso terminamos la clase de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Dios los bendiga.